Es muy normal que en el mundo las cosas ante las cuales el hombre no pueda hacer absolutamente nada, cosas que además son inevitables, es decir, a todo ser humano le van a suceder, eso no hay tu tía, como dicen por ahí, son las que en los hombres menos piensan. Y no es razonable, porque son cosas que a todos nos van a pasar. ¿Qué tanto piensa la gente en la muerte? Sí, o sea, la gente no quiere pensar en la muerte. Si usted visita a un enfermo y le dice, bueno, de golpe es que puede, se va a morir, o sea, eso es casi un insulto. Sí, una visita no deseada. Sí, por más de que esté ahí con medio suspiro, no, tranquilo, eso no va a pasar nada. Porque a la gente le aterra la muerte y no piensan en la muerte. La Escritura dice así, Eclesiastés 8:8, dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la maldad librará al que la posee. O sea que no hay nada que hacer. Nadie se muere la víspera, nadie se muere tarde, ¿sí? Cada persona se muere en el momento preciso. El asunto es que cuando los hombres viven sin pensar en que morirán, ignorar la muerte ya los lleva a tomar un camino que es equivocado. ¿Cómo se le ocurre a alguien vivir como si nunca fuera a morir? Y eso es lo que hacen las personas que no piensan en la muerte. La Escritura dice, es mejor ir a un velorio que a una fiesta, dice la Escritura. Y uno dirá, no, pues a no ser que el velorio sea por allá costeño, con trago y papayera, ¿cómo era el cuento? Pero no, lo que dice es, porque en el velorio usted va a ver el fin de todos los hombres. Y de golpe usted ya se siente y revisa, sí, qué es lo que va a pasar. Yo he dicho que cuando me muera que me echen un caño. Sí, que los velorios y los entierros y las cremaciones me parecen un atraco. Uno compra un cajón de 3 millones y lo lleva allá y lo sacan al muerto del cajón, lo queman afuera y el cajón se queda con los 3 millones del cajón. Digo, no, a mí échenme a un potrero. Pero entonces mi familia, mis hermanos dicen, no, es que cuando usted se muere es la oportunidad de que a todos los que vengan pegarle una exhortada para que piensen para dónde van. Digo, bueno, será usar el bojote para eso, pero sí, pero no, me parece muy terrible tener el cadáver ahí, todo el mundo. Pero bueno, el asunto es que dice aquí que por mala que sea una persona no se librará de la muerte. ¿Y por qué dice esto? Porque las personas en el mundo cuando no logran conseguir algo, echan mano de la maldad, del soborno. ¿Cómo es que estamos ahora untados de obre qué? Alguien decía, ¿y dónde estaba yo que no me dieron nada? Sí, porque como que le dieron a todo el mundo, ¿dónde estaba yo que no me dieron nada? Y es eso, los hombres usan la maldad para lograr sus objetivos. Y lo que dice el texto es, por mala que sea una persona, por poderosa que sea, cuando le llegó, le llegó. O sea, no hay nada, ¿sí?, que pueda hacer contra el día de la muerte. Esta negación a pensar en la muerte también lo lleva a no pensar en otra tremenda realidad para los hombres. ¿Qué es cuál? Eclesiastés 12:14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Esa es la otra tremenda realidad. Todos los seres humanos seremos juzgados. Y dice, con toda cosa encubierta, porque claro, hay cosas que solo sabe Dios y usted. Bueno, y de golpe un cómplice por ahí, no sé, pero bueno. Sí, y entonces, sí, no es lo que se ve. Todos los hombres algún día que es precisamente el momento de nuestra muerte, nos vamos a encontrar con Dios y Dios nos juzgará. Y no nos juzgará de acuerdo a lo que nosotros pensemos, a lo que nosotros creamos, a nuestras religiones. Sí nos juzgará de acuerdo a nuestra conciencia, pero la medida va a ser el Evangelio. ¿Sí? ¿Usted por qué no acepta a Jesucristo? De golpe va a ser la primera pregunta que Dios le haga a muchos. Yo no sabía qué. No, vea, todas las veces que le insistieron. Usted se burló, usted tal cosa, usted tal otra.
¿sí? Y cada persona va a ser juzgada y ese juicio determinará dónde pasará la eternidad. Romanos 2:16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, ahí es donde muchos dicen que no es lo que parece, ¿no? Ese que era muy bueno, no, usted no sabe lo malo que era. Sí, y ese que la gente le caía gordo porque parecía mala, pues tenía un corazón mucho mejor. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. O sea que esa es la medida. Y cuando los hombres no piensan en el juicio, no están pensando en otra tremenda realidad, ¿sí? Que todos niegan. Y aún a veces los cristianos vivimos como si no fuera real. ¿De qué estoy hablando? El cielo y el infierno. ¿Sí? El cielo y el infierno. Aunque el Papa por ahí dijo que el cielo, que el infierno era como para asustar a la gente. No sé si dijo que el cielo era para estafarlos, porque si no hay infierno, pues tampoco va a haber cielo. Pero bueno, lo cierto es que sí existe el cielo y el infierno. Pero cuando los hombres viven sin pensar en este tipo de cosas, pues obviamente no se ocupan para nada en su salvación. Viven de acuerdo a sus propios conceptos, no les preocupa si bien o mal. Tratan de vivir es sabroso, bueno. Sí, algunos tienen cierta moralidad, dicen no hay que ser tan malo, pero tampoco hay que ser tan bueno porque se la montan a uno. Sí, y realmente cuando no piensan en un juicio y en un cielo y en un infierno, pues lo más seguro es que si no se ocupan en su salvación van a terminar en el infierno. Gracias a Dios y a su gracia y a su misericordia no es esa nuestra situación. Tal vez nosotros no pensemos lo suficiente en la muerte. Tal vez no seamos muy conscientes de que en realidad Dios nos está preparando para el día de nuestra muerte. No tanto para el día de nuestra muerte, para lo que sigue, ¿sí? Después de ese evento. Pero cuando digo gracias a Dios, a su misericordia, es que bueno, ya conocimos al Señor y los que hemos nacido de nuevo ya tenemos la salvación asegurada. El apóstol Pedro escribe respecto de esto así, Primera de Pedro 1:3. Alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Esto nos da una esperanza viva y hará que ustedes reciban la herencia que Dios les tiene guardada en el cielo, la cual no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. Por la fe que ustedes tienen en Dios, Él los protege con su poder para que alcancen la salvación que tiene preparada, la cual dará a conocer en los últimos tiempos. Por esta razón están ustedes llenos de alegría. O sea, es tan importante este asunto de ya me salvé, que el apóstol no solo alaba a Dios, sino que termina este párrafo, ¿sí? Diciendo, por esta razón, por ser ustedes personas que ya se han salvado, están llenos de alegría. Y me llama la atención que lo da por hecho. Sí, no dice deberían, sino están llenos de alegría. Se dice que es una carta universal, o sea, el apóstol da por hecho que aquel que ha recibido la salvación debe estar, pero feliz de haber recibido la salvación. Y eso fue lo que vimos la semana pasada, ¿sí? Que hay que estar gozosos y la razón de esa alegría permanente no son las cosas del mundo, sino precisamente hemos recibido una salvación tan grande. Tenemos una esperanza viva, tenemos promesas de Dios que nos guardarán hasta que lleguemos, ¿sí? Y obtengamos aquello que Dios nos ha prometido y deberíamos estar supremamente contentos, supremamente contentos. Pues a no ser que lo casen obligado a una persona, entre más se acerca el día de la boda, pues sí, pues más contento está, o entre más se acerca el día de las vacaciones, y algo debería suceder así con nosotros. Sin embargo, ¿nos estamos alegrando por la salvación recibida? Es una pregunta muy importante, que nos permite evaluar qué tanto apreciamos la salvación recibida o qué tan esclavos estamos todavía de las cosas del mundo. Mire, la vida de una persona sobre la tierra
si esta persona no obtiene la salvación, no importa cómo haya vivido, no importa cómo haya vivido, ¿sí? Al momento de su muerte se dará cuenta de que obtiene la peor desgracia que un ser humano pueda recibir y obtendrá esa condenación de la cual no se podrá librar jamás. En otras palabras, cuando una persona muere y descubre que se condena, mejor le hubiera sido no existir jamás que tener que enfrentar esa realidad incambiable. O sea, no hay nada que se pueda hacer después de que la persona muere. Dios determina su lugar de permanencia eterna y no hay nada que hacer. Y asimismo, la vida de una persona sobre la tierra, cuando obtiene la salvación, no importan todas las desgracias, no importan todos los sufrimientos, lo mal que vivió, el malo o bueno marido, mala buena mujer, no importa nada. Cuando él se muera y descubra que se salvó o comience a experimentar la salvación, ¿sí? A esta persona no le importará, ¿sí?, nada de lo malo que vivió, sino que estará eternamente agradecida y gozosa de esa salvación recibida. O sea, es fundamental, no hay absolutamente nada más importante que salvarse. Y he escuchado que en muchas iglesias ya no se habla del cielo y del infierno, sino cómo tener un buen matrimonio, cómo los hijos, cómo, de eso también vamos a hablar. Pero yo no puedo dejar de hablar de este asunto de que lo más importante es salvarnos. ¿Cuántos recuerdan la parábola del rico que comía con esplendidez y hacía banquete todos los días? Y Lázaro que sentado ahí recibía las migajas mientras los perros le lamían las llagas. ¿Recuerdan la parábola? ¿Cierto que sí? ¿Cuál es la enseñanza de la parábola? ¿Cuál creen que sea? ¿Que los ricos, sí, van al infierno y los pobres, miserables, desgraciados van al cielo? No, esa no es la enseñanza. Porque si dijéramos que esa es la enseñanza, que los ricos van al infierno y los pobres van al cielo, eso contradice las escrituras en cientos de pasajes. La enseñanza real de esa parábola es que no importa cuán sabrosa pueda ser la vida de una persona, si se condena, esa persona lo lamentará eternamente. Y es lo que vemos en la parábola. El tipo vivió con esplendidez, no dice que fue malo, no dice nada, ¿sí? Solamente muestra que vivió con esplendidez, pero en el infierno no sabía qué hacer el pobre con su existencia y clamaba la oportunidad de ir a decirle a sus hermanos, vea, pilas, no vengan para acá, esto es espantoso. Entonces, esa es la enseñanza de la parábola. No importa lo sabroso que vivas, si terminas en el infierno, es la peor desgracia. Y no importa que tu vida sea tan miserable o peor que la de Lázaro. Si te vas para el cielo, estarás satisfecho y feliz por toda la eternidad. Esa es la verdadera lección de esa parábola. ¿Por qué? Porque no hay nada más valioso que la salvación. Yo pensaba esta semana, la salvación es más importante que Dios. ¿Qué creen ustedes? Suena raro, ¿no? No hay nada más importante que Dios. Pero si yo no me salvo, ¿qué será Dios para mí? Mi verdugo, ojalá no existiera. Claro, Dios es precioso por nosotros, porque obtenemos la salvación. Pero si no obtenemos la salvación, Dios va a ser nuestro enemigo. Y mejor fuera que Él ni siquiera existiera. No lo veremos ni precioso ni valioso, sino que su ira estará sobre aquel que realmente sí no haya nacido de nuevo. O sea que terminamos diciendo, lo que hace valioso a Dios para nosotros es el haber obtenido la salvación, obviamente a través del conocimiento. Pablo por ahí ora, sí, yo no he llegado a ese punto de decir, no, Señor, si Ale se va a condenar, mejor condéname a mí. No, yo la verdad, tanto amor no te tengo. Si Ale se va a condenar, pues ni modo, pero a mí no me la quite, Señor, porque yo al infierno eternamente no quiero ir. Pablo sí decía eso, me parece tremendo. ¿Cuánto nos faltará crecer? Él decía, quisiera yo ser maldito por amor a mi pueblo judío, que porque seguir la ley de Dios y por seguir el viejo pacto se van a ir para el infierno. Quisiera yo ser condenado para eso. Yo sí, la verdad, me falta mucho pelo para moño. Tengo colita, pero moño no. Sigue diciendo el apóstol Pedro, 1 de Pedro 1:6, por esta razón están ustedes llenos de alegría.
aun cuando sea necesario que durante un poco de tiempo pasen por muchas pruebas, porque la fe de ustedes es como el oro, su calidad debe ser probada por medio del fuego. O sea que debemos estar súper contentos por la justificación que recibimos al nacer de nuevo y aceptar que Jesucristo muriera por nuestros pecados. Pero también debemos estar contentos porque Dios, así tan, porquería como somos, nos salva, pero dice, pero te voy a limpiar. Sí, como al oro voy a hacer y te voy a pasar por pruebas y por tratamientos para que tu fe se vea preciosa. Ahora, entre más pulida, más probada, más refinada está nuestra fe, más disfrutamos de la salvación recibida por Dios. O sea que es un tratamiento para que disfrutemos de la vida, además de que aumentarán, ¿sí?, los tesoros en el cielo. O sea que, listo, gracias Señor por perdonarme, pero Señor, muchísimas gracias porque no me dejaste así como me recibiste, sino que cada día estás probando mi vida, ¿sí?, probando la fe, la confianza en lo que tú me has dicho para que cada día sea más como tú. O sea, es el agradecimiento por ambas cosas. A veces nos enfocamos solo en, ya me perdonó, sí, pero no. La otra parte del tratamiento de salvación o sanidad, como dice la Escritura, es supremamente importante. Y también es razón de gozo. A través de las pruebas aprendes a confiar más en Dios y creces en salvación. ¿Qué dice el apóstol Santiago? Santiago 1:2. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, que es consciente que las pruebas me llevan a crecer. Sí, todas las cosas ayudan a bien para llevarme a ese crecimiento espiritual. Y es tan valioso ese crecimiento espiritual que al igual que cuando se habla de la justificación, dice usted tiene que estar feliz. O sea, usted llega a su casa y lo robaron, muérase de la risa. ¿Cómo estamos de fe? ¿Graves? Sí, yo he descubierto, entre más me meto en la Escritura, descubro que soy más malo, refiriéndome obviamente a la maldad, la raíz de la maldad que es, cuánto me falta confiar en Dios. Pero es lo que dice aquí el apóstol Santiago. Fueron personas que vivieron el poco tiempo que les quedó o el mucho predicando el evangelio, enfrentando la muerte y todos murieron como mártires. O sea que la tenían clara. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. O sea que la idea es, listo, ese es el proceso normal. Algunos tienen una vida muy tranquila, conocen a Cristo y comienzan los problemas. ¿Sí? Yo pensaba en estos días no debemos llamarlos problemas, es un lenguaje negativo. Comienzan son las oportunidades. Sí, que el mundo llama problema. Entonces viene la crisis económica, la mujer por ahí le salió una pata de más, bueno, en fin, cosas raras y entonces uno dice, pero yo estaba muy tranquilo antes de recibir a Cristo, ¿por qué ahora esto se descuajó? ¿Por qué se desorganizó? Pues porque Dios en su amor dice, te voy a hacer crecer, porque te amo y no te voy a soltar. Y cuando dice que absolutamente nada nos podrá separar del amor de Dios, quiere decir nada evitará que usted sea probado si es lo que necesita. Sí. Ahora, si usted ya tiene esa fe de alegrarse por absolutamente todo, pues bueno, chévere. Ahora, continúa diciendo, cuando habla de estas pruebas y del proceso, versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Continúa diciendo que debe ser una oración hecha con fe, porque si usted duda, pues no va a recibir nada. Pero cuando habla de esta sabiduría en el proceso de las pruebas, obviamente se refiere a la sabiduría que proviene de Dios. Dice la Escritura que no hay nada más precioso que la sabiduría, que todo lo que puedes desear no se puede comparar al valor que la sabiduría tiene. ¿Por qué? Obvio, porque esa sabiduría que viene de Dios es la que me permite, sí, recibir esas pruebas de la manera correcta y crecer.
Muchas veces por falta de sabiduría vienen las pruebas y dele que dele. Y a veces ve uno que su vida se atasca con ciertos asuntos, o ve uno personas que nada que crecen, ¿sí? ¿Y es por qué? Porque no hay sabiduría, ¿sí? Para entender, ¿sí? La razón de la prueba y lo que Dios quiere hacer. Y entonces por eso dice, listo, ok, si usted está en las pruebas y no tiene gozo, pues ya comience a pedirle a Dios sabiduría para que usted pueda entender cómo es el asunto. Esta sabiduría nos permite, en otras palabras, disfrutar de la salvación y del Salvador. Ahora, si la sabiduría que proviene de Dios no nos permite disfrutar de la salvación, pues esa como que no es de Dios, porque la sabiduría realmente sí nos permite disfrutar de la salvación. ¿Qué puede suceder? Que usted conoce a alguien muy estudioso y muy conocedor de la Escritura y con una vida de tristezas, de amargura, de ansiedad continua, con resentimiento y cosas por el estilo. Entonces dice uno, no, ahí sí se rajó, sabe mucho, pero algo está pasando ahí que no funciona. Pero cuando obtenemos esta sabiduría, el asunto cambia. Ahora, el pasaje que comenzamos a estudiar la semana pasada dice, estad siempre gozosos. 1 Tesalonicenses 5:16. Estad siempre gozosos. ¿Qué dice luego? Orad sin cesar. ¿Para qué? Para obtener esa sabiduría que me va a permitir mantener ese gozo asimilando las pruebas que vienen de Dios. Orad sin cesar. Ya todos se sacaron de la cabeza los rosarios y los Padres Nuestros. Y cuando nombro el Padre Nuestro es porque también uno ora así, Padre Nuestro que está en los cielos, ay, el bus ya va a llegar, están santificados. No se trata de eso, ¿sí? Orar es conversar con Dios. Sí, si usted no está conversando con Dios, listo, usted está con el ritual de la oración que no sirve para nada. ¿Sí? A veces dice que el fariseo, el corrompido, dice, oraba consigo mismo. Señor, te doy gracias porque yo soy una maravilla, es que ¿qué harían en la iglesia sin mí? ¿Sí? Pero dice, oraba consigo mismo porque estaba diciendo puras babosadas, ¿sí? Que si se estuviera diciendo a Dios, a lo mejor le cae un rayo, ¿sí? Pero no, oraba consigo mismo. La gente entra en la catarsis y ora y el pensamiento positivo. No. Orar es conversar con Dios. Quiere decir eso que cuando usted ora, cuando usted le dice algo a Dios, Dios debe decirle algo a usted. Y si Dios no le dice nada a usted, mi hijo, no sé, está parado en el lugar equivocado. ¿Sí? Porque la oración es conversación con Dios. Ahora, todo es un proceso y en la vida cristiana a veces nos pasa que vemos que el otro hace y hacemos igual. Sí, eso es. Yo recuerdo un director de alabanza que cogía la guitarrita y cuando cogía la guitarrita él oraba así pasito y luego el que lo reemplazó también hacía igualito y el que lo reemplazó también. Sí, eso era, creo que Ale ya, no, esa mañana no se le pegó. Pero hacemos cosas como esas. Igual nos pasa con la oración. Hacemos cosas y decimos cosas que nos suenan hasta bonitas, pero no las pensamos bien. Por ejemplo, creo que algunas cosas las he mencionado en este tiempo. Entrégale ese problema a Dios. ¿A cuántos le han dicho eso? ¿Y cuántos de ustedes han dicho eso a los demás? Qué pena, ¿no? Qué vergüenza. Entrégale ese problema a Dios. Y esa es la frase que le damos a alguien cuando alguien está luchando con alguna situación y no pudo arreglarla por ninguna razón. Y como no pudo arreglarla por ninguna razón, de golpe busca a alguien y le dice, no, por favor, es que está. Y la otra dice, mira, la clave está en que le entregues este problema a Dios. Bueno, esa frase puede ser dicha con ciertas interpretaciones, pero la pura realidad es que Dios es absolutamente soberano. Que no se cae un cabello, que no se cae una hoja si Él no lo autoriza. Entonces decirle, entrégale ese problema a Dios es una babosada. Antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía control de ese problema. O sea, es una oración absurda, sin sentido. ¿Por qué? Porque Dios ese problema, es más, Él lo armó. Sí, Él le mandó eso y le puso eso otro, tal cosa, y usted, ay, Dios mío, no puedo con esto. Y usted le va a entregar a Él lo que Él le mandó.
¿Sí? O sea, no tiene sentido. ¿Cuál debe ser la oración correcta? Sí, en esa circunstancia. La oración correcta es más bien, Dios mío, hazme consciente que tú eres soberano. Y que esto que yo estoy llamando un problema y que creo que viene de los hombres o de mi suegra que me detesta o no sé qué tal cosa, no, esto lo armaste tú, Señor, porque algo quieres enseñarme. Entonces no es entréguele este problema a Dios, es por favor, sea consciente que Dios tiene los ojos allí y que Él ha armado eso y espera de ti una respuesta adecuada. Eso es muy diferente de entrégale este problema a Dios. O sea que la oración correcta, Dios mío, hazme consciente de que este asunto está en tus manos. O Dios mío, permite que esta persona entienda que eres tú tratando su vida. ¿Ya? Esa debe ser la oración correcta. O a lo mejor, sí, Señor, reconozco tu soberanía, pero dudo de tu amor. Pienso que me estás castigando, por favor, cámbiame la imagen. ¿Sí? Pero no entrégale este problema a Dios porque el asunto no funciona de esa manera. De hecho, cuando somos conscientes de que cada cosa sucede por la absoluta soberanía de Dios, reaccionamos diferente. Reaccionamos diferente, porque digo, bueno, Dios me está mandando esto. Una cosa es pensar eso, a decir, no, es que fulano, vea, me detesta y me mandó esto. No, pues reacciona contra fulano y se pierde la bendición del trato y termina envenenado y a lo mejor envenenando a otros. No. Lo correcto es ser conscientes de la soberanía de Dios. Ahora, hay otras cosas que hacemos y otra de las oraciones que hacemos equivocadas es que tu presencia venga a este lugar, Señor. O hay una canción muy hermosa, me gusta, ven a este lugar. ¿Sí? Y uno, ven a este lugar. Y se emociona uno. Sí. Si usted es cristiano, ¿dónde está Cristo? En su corazón. Y cuando usted le dice, ven a este lugar, ¿a dónde lo está mandando? Dice que Él está en nosotros, en medio de nosotros y sobre nosotros todo el tiempo, porque Él es omnipresente. Entonces, ven a este lugar. Sí, es otra oración basada en la ignorancia de la realidad de la grandeza de Dios. ¿Cuál debería ser la oración correcta entonces? Señor, hazme consciente de que tu presencia está en este lugar. Señor, que yo te estoy alabando, pero no es una cosa de humanos, tú estás acá, Señor. O de golpe usted podría hablar, Señor, aquí hay gente nueva. Manifiéstate de alguna manera que ellos entiendan que tu presencia está en este lugar. Que sientan calor, que sientan escalofrío, que algo sientan. Pero ven a este lugar no es la oración. Sí, de golpe el incrédulo se queda ahí esperando y mirando a ver. Y, no los escuchó, no vino, yo no sentí nada. Pero lo decimos. Entonces, no hay tal ven a este lugar, sino nuevamente, Dios mío, permíteme experimentar tu gracia, permíteme experimentar tu presencia, la bendición que tú me has dado, porque ven a este lugar, pues no es lo correcto. ¿Sí? Tal vez la oración pueda ser también, Señor, perdóname por mi incredulidad. Tu palabra dice que tú estás acá y como yo no siento nada, entonces pienso que no estás. Perdóname, ¿sí? Ayúdame a reconocer, pero no le diga que venga porque ya está. Y entonces el asunto sí viene a ser complicado, y lo complicado además de esto es que otros comienzan a orar igual. ¿Sí? ¿Usted no ha escuchado que alguien le diga, ay, ore usted por mí, que usted sí lo oye? ¿Sí? ¿Y será que, es que yo hablo más duro o soy más santo? Carreta. Dios oye al pecador más miserable cuando le ora. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Producto de que está haciendo pésimas oraciones, no recibe ninguna respuesta, entonces cree que, o si da platica, más tonto aún, si doy platica Dios sí me responde. No, o sea, nada que ver con este tipo de cosas. Otra oración que les he compartido que es equivocada es, usted va a salir de viaje, Dios mío, cuida la casita. Protégeme en este viaje, Señor, cuida al perro que no le dé cólicos y por favor, sí, que lleguemos al rumbo donde vamos con tu protección y con tu cuidado. Yo la hice durante 35 años.
Y un día descubrí que la Escritura dice, primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios a sus hijos, a nosotros, nos cuida todo el tiempo. No pasa nada que Él no autorice. Y entonces cuídame, ¿qué significa ahí? No creo que me estés cuidando. Si tú como que te dormiste, despiértate, Señor, que... No, pero son oraciones tontas a través de las cuales negamos verdades de Dios que son fundamentales. ¿Sí? Él me cuida todo el tiempo. Efesios 5:29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Cristo nos sustenta y nos cuida todo el tiempo. Y entonces cuando usted dice, Señor, protégeme, ¿de qué estamos hablando? ¿Protegerlo de qué? ¿Sí? ¿De que vengan y me roben y tal cosa y tal otra? No, lo van a robar cuando Dios lo organice que lo roben, no se preocupe. Sí, pero eso de que cuídame es solo una manifestación ignorante de que no estamos creyendo en su palabra. Ahora, otra cosa muy diferente es orar, como dice la Escritura, guárdame de la tentación. Esa sí hay que orarla. Y la tentación es cuando Dios te dice algo y el mundo te dice algo y tú te inclinas a creer las cosas del mundo, ahí sí hay que orar. Señor, hay que reprender a este diablo cochino que me quiere hacer creer sus mentiras. Guárdame de la tentación, si es una oración que debemos hacer. Porque de hecho nuestra vida se trata todo el tiempo de eso, de Dios dice y el mundo dice y a quién le vamos a creer. Y entonces el Señor le dijo, por ahí creo que a Pedro, oraré para que tu fe no falle, porque Satanás te ha pedido para zarandearte. Esa oración sí hay que hacerla respecto de qué, de lo que pensamos. Pero respecto de lo que sucede, volvemos a lo mismo. Dios tiene el control. Ahora, ¿cuál es el punto que quiero dejar claro con estos malos ejemplos de oración? Que si la oración, que siendo la oración conversación con Dios, cuando oramos de esta manera no hemos escuchado lo que Dios dice. Porque Él dice, yo te guardo, yo estoy contigo, ¿sí? Y usted ora, guárdame y ven. Pero yo te guardo, estoy contigo, por favor, Señor, guárdame y ven. De golpe se cansa y lo guarda entre un ataúd ya para que no moleste más. ¿Sí? No estamos escuchando lo que Dios dice y hablamos sin poner atención a lo que Él dice. ¿Le gustaría hablar así con su esposa? Mi amor, déjame el plata para el mercado. Ahí te la puse en mi vida. Mi amor, déjame el plata, mi amor, que te la puse ahí. Mi amor, déjame el plata para el mercado. Y se baila horca. Que ya la puse ahí. Bueno, Dios no actúa así, pero sí hacemos oraciones ignorando por completo lo que Dios ha dicho. Y si Dios me ha dicho algo, yo debo hablarle a Él conforme a lo que Él me ha dicho. Que alguien le diga, Alex, yo quiero aprender a tocar piano, me tiene impresionado como tú tocas. Y Alexito le dice, sí, nos vemos el lunes a las 3. Y no viene el lunes a las 3 y se lo encuentra el siguiente sábado. Alexito, por favor, enséñame a tocar piano. Sí, nos vemos el próximo lunes a las 3. Y no viene el lunes a las 3. Y vuelve y se lo encuentra. Ay, si quiere yo le pago, pero enséñame a... Venga a las 3. Y no viene a las 3. Luego viene furioso. Es que usted no me quiere enseñar piano. Sí, entonces, ¿qué? ¿Me va a tocar ir al otro lado? No, venga a las 3. Y no viene. Eso es lo que está pasando cuando oramos ignorando lo que Dios ha dicho. Cuando ignoramos sus promesas, cuando ignoramos el nuevo pacto, cuando ignoramos sus propósitos y oramos como si Dios no hubiera dicho nada, como tontos. Ahora, obvio, ese puede ser el proceso de aquel que nace espiritualmente y no sabe nada. Pero la idea es que el conocimiento de la Escritura debe llevarnos a que la oración sea un diálogo donde yo hablo, Dios habla y yo sigo hablando conforme a lo que Dios ha dicho. ¿Sí? Lo que uno dice la verdad es poco importante porque uno dice puras boberías. Lo que Dios dice es lo importante. En la oración lo más importante no es lo que usted dice, sino lo que Dios dice.
A veces hay discípulos que me dicen, pero déjeme desahogarme. Ya habla una cantidad de bobadas y al final yo igual le digo lo que Dios dice. Desahogue o sin desahogue, esta es la verdad. Y así pasa con Dios. Señor, que estoy bravo contigo. Y pues, mi hijo, pues conténtese porque Dios no se ha equivocado. Sí, y entonces el asunto siempre termina siendo, sí, que lo importante es lo que Dios dice. Ahora, también esta es la razón por la cual muchos duran muchos años en situaciones que su vida no cambia. ¿Por qué? Porque vamos a la oración porque tengo un problema con mi mujer. Es que mi mujer parece una bruja, eso no logro controlarla, no sé qué hacer. Y le he orado al Señor y no la cambia. Yo estoy que la cambio por otra porque el Señor no la quiere transformar. Y lleva orando un poco de tiempo. Pero la pregunta es, ¿y usted que está orando para que su esposa cambie, si ha revisado lo que la Escritura dice que usted debe hacer como marido, como amigo, como pastor de su esposa? Y habiendo revisado lo que la Escritura dice que usted debe hacer por ella, ¿usted lo está haciendo? Y después de hacerlo, no, si no lo ha hecho, si no lo conoce, pero eso sí, no para de orar, Señor, que mi esposa cambie. Por favor, ¿sí? Si no hacemos lo que Dios nos dice que debemos hacer para solucionar esos asuntos, ¿cómo es que luego le pedimos que lo solucione si no estamos haciendo nada de lo que Él ya nos dijo? Entonces, allí la oración se vuelve una rutina, una cosa que no sirve para nada porque no estamos colocando atención a lo que Dios ha dicho. Y entonces, ¿qué hacemos? Repetimos y repetimos y repetimos hasta que terminamos diciendo, Dios no me escucha, yo soy el patito feo, a mí sí me cogió bronca, debe ser que nací entre Piscis y Neptuno, no sé, alguna cosa rara pasó por ahí, y entonces no soy del zodiaco que a Dios le gusta, o nací muy feo de golpe, o muy bonito, y entonces, bueno, no sé, pero el punto es que la gente llega a pensar que Dios no le escucha, ¿sí? Y la pura verdad es que no estamos escuchando lo que Dios dice. Y lo que Dios dice está claro en su palabra, ¿sí? Tomemos como ejemplo de lo que debe ser una oración la situación financiera. La situación financiera. Supongamos que hay un cristiano que tiene problemas económicos, que ha tratado de arreglarlos de muchas maneras, pero el asunto a la final no funciona, que no toma en cuenta las instrucciones que Dios le ha dado respecto de las finanzas, pero sin embargo, como se ve confrontado a su necesidad y a su crisis y cree en Dios, pues entonces llega a la conclusión, no, yo lo que necesito es orar. Entonces, ignorando todo lo que Dios ha dicho, se agarra a orar. Sí, Señor, por favor, te suplico. No, mejor yo decreto, Señor, que tú mandes en abundancia, como leí por ahí en algún comentario, danos el pan de cada día. El pan de cada día, dánoslo hoy. O sea, todo lo que me voy a comer toda mi vida, Dios me lo debe dar hoy. Ah, o sea, un montonón de pan. Y esa oración no se refiere ni siquiera a la comida. Jesús es el pan de vida. Se refiere a ese sustento continuo, ni siquiera se refiere a la comida. Pero bueno, entonces esta persona decreta, declara, exige, soy tu hijo, dame dinero. Pero no ha puesto cuidado nada de lo que Dios dice de cómo manejar sus finanzas. Pero dame dinero, es una orden, yo lo creo. Vea, por más fe que le coloca en ese asunto, resulta que la fe que vale es la que está apoyada en lo que Dios ha dicho y en las promesas que dice. Cuando la fe no está apoyada en lo que Dios ha dicho, es la fe en la fe o la fe en sus cuentos, en nuestros cuentos. Eso no sirve, eso no va a mover a Dios. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el resultado, sí, de esta oración que ignora todo lo que Dios ha dicho? Pues lo más seguro, ninguno. Sí, a lo mejor va a notar que al pasar el tiempo las cosas empeoren. Por eso lo correcto, antes de que un cristiano que está en problemas económicos ore pidiéndole a Dios dinero, lo correcto es que ore preguntándole, Dios mío, ¿por qué yo tengo problemas económicos? Esa es la mejor oración que puede comenzar a hacer. O ¿por qué tengo problemas con mi mujer? O ¿por qué tengo problemas con mis hijos? O ¿por qué tengo problemas con mi salud? O ¿por qué no bajo de peso? Sí, la idea es comenzar a preguntarle a Dios por qué. ¿Para qué? Para que escuchando lo que Dios le dice podamos evaluar
por qué tengo problemas en tal o en cual área. Sigamos con el asunto de el dinero. Y entonces lo más seguro es que Dios va a comenzar a decirnos, bueno, pues comencemos revisando los principios prácticos. Principios prácticos. Proverbios 13:23. ¿Ya? En el barbecho de los pobres hay mucho pan. O sea, está diciendo que donde viven los pobres hay oportunidad de obtener el sustento. Dice, mas se pierde por falta de juicio. Bueno, el que sigue. Ustedes me entienden. Proverbios 12:27. Dice, el indolente ni aun asará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. Proverbios 10:4. La mano negligente empobrece, la mano de los diligentes enriquece. O sea que por ahí puede comenzar, sí, la revisión. Señor, ¿por qué soy pobre? Dios dice, vea, aquí te doy 3 razones por las cuales la gente llega a la pobreza. ¿Sí? Revisa si estás cumpliendo o estás cayendo en alguna de estas cosas. Cuando falta juicio, dice, ¿qué es falta de juicio? Es que la persona toma decisiones que no son juiciosas. Se gasta el dinero en lo que no es, se lo gasta con quien no debe, ¿sí? Para lo que no aprovecha, o simplemente se gasta en cosas que él cree que sí necesita, pero se gasta más de lo que tiene. La tarjeta de crédito, que es del diablo, dicen algunos. Yo tengo 5 y ninguna tiene cachos. O sea que termina endeudándose por falta de juicio. Dice, por indolentes. ¿Qué es el indolente? Es la persona indolente es la que no le importa desperdiciar algo preciosísimo, el tiempo. ¿Qué está haciendo? No, pensando a ver si arranco. ¿Sí? ¿Y por qué no sale a buscar trabajo? No, es que va a llover. ¿Pero seguro va a llover? No, yo sí creo que... O sea, el indolente no le duele perder el tiempo, no le duele botar el agua, dejar la luz prendida, ¿sí? No le duele botar los recursos, no le duele desperdiciar oportunidades. Bueno, ¿sí? O sea, no le duele, no aprecia las cosas, ¿sí? Y por indolente, pues obviamente otros estarían felices con las cosas que él tiene y desperdicia, ¿sí? Y otros aprovecharían, pero él es indolente. Y dice, y por negligencia. Y negligencia es aquella persona pues, que tiene claro lo que tiene que hacer, pero se deja enredar muchas cosas y no hace lo importante. No hace lo importante, entonces termina haciendo, como decimos, puras tonterías, ¿sí? Y no pagó lo que tenía que pagar, no compró, en fin, no hizo lo correcto, y esa negligencia le trae problemas y le lleva a la pobreza. Ahora, a veces he tenido discípulos, sí, con problemas económicos bastante serios, y yo le digo, pero tú eres diligente. Me dice, sí. ¿Ya? ¿Y no eres indolente? No. Pero luego voy y hablo con alguien que trabajó con él. Le digo, ¿cómo es fulano como vendedor? Entonces me dicen, no, pues un vendedor normal hace 15 visitas, él hace 3. Y entonces vuelvo y le pregunto, pero tú sí eres diligente. Cuando evaluemos estas cosas es bueno que hablemos con alguien que nos conoce y ojalá alguien que tenga éxito. Porque uno a sí mismo dice, no, es que no podía hacer más, y otro aparece y hace 10 cosas más y uno dice, ay, sí se podía. Entonces a veces pasa eso, no nos juzguemos con nuestra propia medida. Busquemos gente efectiva, gente de éxito y muestra a ver. ¿Sí? Hay gente que habla hasta mal contra los ricos, estos ricos desgraciados, pero vaya a ver cómo trabajan. ¿Sí? Y a veces uno ve hijos de ricos que desde jóvenes, dele, ¿sí? A negociar y a trabajar. Entonces, hay que comenzar por allí. Ahora, si una persona le pide a Dios, conoce estos principios y no cambia y le pide a Dios, ¿qué será lo que Dios le va a contestar? Pues seguramente Dios le dirá, sordo, necio, sinvergüenza, incrédulo. Si mi palabra ha dicho que debe ser juicioso, diligente, aprovechar las oportunidades y no las aprovechas, ¿por qué me pides dinero? Una vaciada es lo que debe recibir, si Dios le hablara a viva voz. ¿Por qué? Porque no está haciendo lo que Dios ya le dijo que tiene que hacer. O sea que la oración es eso, Señor, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué debo hacer?
Y recibiendo las instrucciones, por supuesto, pues comenzar a actuar de acuerdo a las instrucciones de Dios. Ahora, es diferente si alguien descubre todo eso y dice, uy, Dios mío, sí, verdad, yo soy indolente, soy necio, perdóname, ten misericordia, ayúdame. Si usted está en esa situación y pide perdón de corazón, es posible que Dios haga un milagro. Sí, le resulte plata bajo el colchón o le paguen las cuentas en el banco. No es carreta, son cosas que he oído testimonios que han sucedido. ¿Sí? Que van a pagar la cuenta del banco y dicen, no, ya la pagaron los señores que usted mandó. Nada que ver. Dios hace milagros así. ¿Ya? Recuerdo un señor que sabía que abrió la puerta de su casa y una señora con un mercado. ¿Y qué pasó? Dijo, no, pues que yo estaba haciendo mercado, sí, y cuando terminé mi mercado, Dios me dijo, haga otro mercado igualito y lo lleva a tal dirección. Y entonces pues yo hice y aquí le vengo a traer. Una señora que ni conocía. O sea, ¿será que Dios puede dar? Claro que Dios puede dar. Pero si usted dice, perdóname porque he sido todo esto lo burro que soy, y ora, pero luego de orar usted no cambia, pues Dios ya se la va a pillar. Que su arrepentimiento es falso y no va a pasar nada. Y a lo mejor va a seguir con la indolencia, con la negligencia y no va a suceder nada. O sea que el asunto es que hay que orar y esa es la oración. Hablo con Dios, Él me dice que estoy fallando yo y yo corrijo. Entonces resulta que corrijo estas cosas y el asunto de golpe no funciona todavía. ¿Qué debo hacer? Volver a orar y volver a preguntarle a Dios. Dios mío, ya hice esto y esto y esto que me mandaste, pues no soy una maravilla, pero estoy mejorando. ¿Qué más me falta? Y de golpe Dios le diga, bueno, vamos a revisar algunas cosas más. Listo, aprendiste a ser diligente, eres inteligente para trabajar, eres recursivo, ¿sí? Te mueves con rapidez, eso está muy bien, pero hay un problema contigo. Tu moral. Eres inmoral. ¿Sí? Eres un tenaz para trabajar, pero eres inmoral. ¿Qué quiere decir eso? Pues bueno, Isaías 1:23. Tus príncipes prevaricadores, oye, algo me dice, mi amor, de comer que no. Y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas, no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Proverbios 17:8. Piedra preciosa es el soborno para el que lo practica. A donde quiere que se vuelve haya prosperidad. Pero, Proverbios 15:27. Alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. Proverbios 20:10. Pesa falsa y medida falsa. Ambas cosas son abominación a Jehová. Proverbios 20:17, sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. Proverbios 19:5, el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona puede ser, como dije, muy juiciosa, muy inteligente, muy diligente, pero deshonesta. Deshonesta. Ahora, eso en el mundo funciona muy bien, pero Dios lo toma a usted, que es un tenaz para trabajar, pero deshonesto, y dice, un hijo mío no puede ser así. Y entonces el cristiano, el que se vuelve cristiano, que es un tenaz para trabajar, pero es deshonesto, Dios comienza a hablarle de que debe ser correcto. Por su amor al dinero a lo mejor no para mucha atención y Dios comienza a apretar y esta persona viene a la pobreza. ¿Para qué? Para que entienda que es importante que él aprenda a ser honesto. ¿Sí? Y aquí vemos algunos ejemplos, es lo que se ve en el mundo, ¿sí? De lo que pasa. Y entonces resulta eso, que si una persona es injusta, engaña a los clientes, no cumple con ellos, les entrega cosas de menor calidad de las que ha comprado, le hace malas instalaciones, no le da las garantías correctas, miente, compra robado, soborna para conseguir beneficios, paga mal a los empleados o no les paga. Lo más seguro es que si es un hijo de Dios, Dios lo va a coger y lo va a abrochar para que aprenda a ser una persona correcta. Para que además dé buen testimonio, porque es que tuvimos una época en que todo el mundo dijo, no, diga que es cristiano y verá que lo reciben.
Y ciertamente en las empresas, cuando alguien decía soy cristiano, lo recibían. Y luego apareció una mano de cristianos ladrones, tramposos y todos, y se dañó la imagen del cristianismo. Hubo gente que llegó a decir, no, yo cristianito no recibo. Sí, porque ya se cansó de que, no, estos como son hijos de Dios. Y resulta que era como el goodwill de gente tramposa, ¿sí? Tratando de obtener puntos de esa manera. O sea que Dios va, ¿sí?, a tratar a esta persona. Ahora, nuevamente pregunto, si esta persona no cambia su comportamiento y le pide a Dios dinero, pues seguramente Dios le dirá otra vez, necio, sinvergüenza, injusto, deshonesto, tramposo, esperas que yo te bendiga para respaldar tu maldad, quieres que yo dañe el testimonio de los hijos de Dios haciendo. Pues no te voy a dar. Sí, y Dios puede pararlo así. A veces Dios a algunas personas les dice, no te voy a dar. Y no te voy a dar por muchos años. ¿Por qué? Porque ve que en su corazón todavía, ¿sí?, no ha aprendido, ¿sí?, a ser honesto, a cumplir con algunas de las cosas que Dios desea que cumpla. Ahora, la oración correcta, si descubro que estoy fallando en los principios morales, podría ser, Dios mío, enséñame lo importante que es ser correcto moralmente, perdóname por mi mal proceder, líbrame de la tentación de caer de nuevo en estos pecados y permite que pueda actuar correctamente, dando testimonio de que soy un hijo tuyo, y de él para adelante. Pero allí no para la evaluación, ¿sí? De golpe aún esto no funciona y hay que seguir revisando. Y entonces aparecen los que conocemos los principios espirituales, que son los que el mundo no conoce, los que muchos cristianos ignoran y son los más importantes. Hay principios espirituales que deben ser revisados. Por ejemplo, Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo cuando leía esta promesa, decía, ahí no hay ninguna condición. Y si usted lee el contexto, no hay ninguna condición. Falso, sí hay una condición. ¿Cuál es la condición? Pues la condición es que esta frase fue dicha a un grupo de personas que fueron generosas cuando Pablo estaba en la cárcel. Y producto de haber recibido aquello que recibió es que les dice, Dios va a suplir conforme a sus riquezas lo que a ustedes les falta. O sea que ellos ya habían cumplido con una condición. ¿Cuál es esa condición? La generosidad. ¿Sí? Dios desea que sus hijos, además de ser pilos para trabajar, además de ser muy correctos, también sean ¿qué? Generosos. ¿Sí? Hay que ser generoso. Aquellos que son generosos, que en especial se acuerdan de su hermano en necesidad, Dios dice que serán bendecidos. Mateo 10:42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y aquí si habla en términos generales, no perderá su recompensa y puede ser de cualquier tipo. Proverbios 19:17. A Jehová presta el que da al pobre. O sea, cuando usted le da a un pobre, dice que usted le está haciendo un préstamo ¿a quién? A Dios. ¿Usted cree que Dios devuelva los préstamos? Yo sí creo. Yo no creo que yo llegue al cielo y el Señor me diga, vea, toma estos dólares. ¿En el cielo para qué? No, el Señor pagará sus préstamos, sí, a tiempo. O sea, lo que está diciendo muy clarito, si usted le ayuda a un pobre, es como que usted está ahorrando, porque Dios dice que obviamente se lo va a devolver. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Ya me han escuchado más de una vez, ¿sí? Cuidado con maltratar, afrentar, humillar a un pobre. Usted no sabe en las que se mete. ¿Sí? Insulte a los ricos, róbelo si quiere, pero a los pobres, cuidado. ¿Sí? Cuando usted se mete contra un pobre, se está metiendo contra Dios. Si usted tiene deudas, páguele primero a los que más necesitan. Y a veces le pagamos primero a los bancos porque me ahorca, pero al jardinero no, que busque matas. No, el punto es serio en este sentido. Proverbios 22:16. El que oprime al pobre para aumentar sus ganancias o que da al rico, ciertamente se empobrecerá.
A veces se han hecho estudios de las personas más ricas del mundo hace 10 años y 10 años después, todos en la ruina. ¿Sí? El punto es, ¿sí?, que Dios dice y Dios cumple. Proverbios 28-27, el que da al pobre no tendrá pobreza. ¿Ya? Mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. O sea, la Biblia es muy clara. Dios da abundancia a unos para que supla la necesidad de otros. Sí, y entonces en ese sentido, pues creo que los versículos son tremendos, mostrando que sí, la clave es ayudar a los pobres, sí, y ser generosos y compasivos con ellos. Pero no solo la generosidad, de la cual encontramos ejemplos extraordinarios. ¿Recuerdan Elías y la viuda? El último poquitico de harina y de aceite lo voy a cocinar para comérmelo y morirme. Y el profeta le dice, no, hágame a mí primero. Uno dirá, oiga, pero qué abusivo el sinvergüenza, ¿no? Hágame a mí primero. Y esta mujer le creyó y le hizo primero, dice, durante años, ¿sí? No. Siempre sacaba y había más harina, ¿sí? Y siempre hubo aceite, hasta que la sequía terminó, ¿sí? Creyó. Y hay inclusive textos, no lo quise poner, pero hay un texto que dice, hay recompensas dependiendo usted a quién ayude. Hay recompensa de profeta, hay recompensa de no sé qué, hay recompensa de hijo de Dios. O sea, dependiendo, entre más sea de Dios una persona, la recompensa, dice Dios, que es más grande. Cosas como esta. Pero bueno, otro pecado que puede traer ruina es el orgullo financiero. El orgullo financiero, y a veces nos da todo. Yo recuerdo cuando tenía el primer celular. Sí, eso no tiene a quién llamar, pero tiene unas ganas de llamar a alguien. Sí, para que lo viera uno con su celular. Y eran unas panelotas ahí que me regaló alguien. Sí, y luego cuando compré un Slim de Samsung, que era delgaditico, ¿no? Uy, qué machera, tengo un Slim. Sí, digo, oiga, uno es bien menso y ni se da cuenta, ¿no? Pero pasan los años y yo miro hacia atrás, eso era hace como, ¿qué? Como 25, no, como 15 años por ahí cuando salieron los celulares. Sí, y eso era como, tengo celular, sí, qué bobo que es uno. Pero ese es un pecado, el orgullo financiero. Cuando alguien cree que porque tiene cosas puede mirar a los otros así como cucarachas. ¿Sí? Yo tengo carro último modelo, usted no. ¿Sí? Eso es un pecado horrible, el orgullo financiero, creerse mejor que los demás por tener más y tiene más solo porque Dios le dio la gana de darle. Sí, entonces, ojo, el orgullo financiero puede traer también ruina a nuestra vida. Dice 1 Timoteo 6:17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, orgullo financiero, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. O sea que, según este texto, para recibir en abundancia, además de las otras condiciones, ¿sí?, dice que no hay que ser altivos, no hay que confiar en las riquezas como si ellas fueran Dios, porque pueden servir para nada en determinado momento, y no debemos confiar en nuestra capacidad de conseguirlas, sino reconocer que siempre es Dios quien en su generosidad nos los da. Cuando entendemos nuestra incapacidad para conseguir el sustento, aprendemos a hacer lo correcto y descansamos en que Dios nos dará, de acuerdo a sus promesas, que lo necesario. Claro, si no hay contentamiento, pues el asunto también se complica. Pero Dios ha prometido darnos lo suficiente. Otra condición, ¿sí?, que debe ser evaluada en oración es el destino que tiene tu vida. ¿A qué me refiero? Mateo 6:31 al 33. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Aquí la expresión gentil es los incrédulos. Los que rechazan a Dios están pendientes de esas cosas, usted no puede andar en las mismas. Dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y lo que es claro es que la condición para disfrutar de una paz que sobrepasa todo entendimiento y de la provisión necesaria para vivir,
Sí, es que yo me enfoque en buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué es buscar el reino de Dios y su justicia? Pues vivir haciendo su voluntad para que en medio de las situaciones y los tratos Él me haga crecer espiritualmente, de lo que estamos hablando. Ese deseo genuino de hacer la voluntad de Dios, Dios responde diciendo, te voy a dar lo que tú necesitas. ¿Sí? O sea, usted no se afane. Y creo que muchos hemos vivido épocas de escasez donde lo único malo ha sido la preocupación, porque hasta nos engordamos. ¿Sí? Y uno dice, bueno, pero listo, un año grave según usted, pero ¿qué? ¿Ha comido? Sí, he comido. ¿Ha dormido? Sí, ha dormido. Ah, bueno, entonces, y entonces descubre uno que lo único malo de todo ese tiempo fue una angustia, ¿sí? Y conflictos, ¿y ahora qué van a pensar? Si yo no llevo regalo mañana o no sé qué cosas. Es una indirecta, ¿no? Pero bueno. Hay que buscar es hacer la voluntad de Dios. Otra norma muy importante, espiritual, es Santiago 4:3. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. O almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? O sea que, ¿qué quiere usted? ¿Quiere que Dios le dé la provisión para hacer la voluntad de Dios o usted quiere ser el tenaz y el que el mundo admira y el que tiene la mejor ropa? ¿Qué es lo que quiere? ¿Sí? ¿Está tratando de vivir para su ego, para crecerse, inflarse como un sapo? ¿O quiere realmente convertirse en un siervo de Dios? Porque dice con claridad, ustedes piden mal, ustedes solo piden para gastar en sus deleites. O sea que si nuestra motivación es ser amigos del mundo, si estamos buscando fama, honra, ser amados del mundo, entonces Dios pues va a decir, no, se me pierde. Si usted está como volviendo ese enemigo mío, entonces pues toca mantenerlo apretadito. Contrario a esto, 1 Timoteo 6:8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. ¿Sí? Si tenemos sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. O sea que, en otras palabras, si es una petición que va a deteriorar nuestra vida espiritual, pues Dios va a decir que no. Ahora, a veces yo recuerdo épocas donde dice, yo quiero tal cosa, uy no, pero ¿qué va a pedir eso? No me ocurre. Sí, o sea, uno ya sabe qué pedir y no pedir cuando uno anda pues en esa relación con Dios averiguando. Ahora, por supuesto, no podemos dejar a un lado la responsabilidad financiera que tenemos con la obra de Dios, estoy hablando del diezmo, que tenemos con los hermanos en la fe, estoy hablando de la ofrenda, que son normas que Dios ha dado desde antes del pacto, de la ley, en la ley, o sea, es algo que continúa y que obviamente son una señal de nuestra dependencia hacia Dios. Ese también es un asunto bien importante, ¿sí? Que algunos cuando dejan de ser fieles comienzan a experimentar tratos fuertes de Dios. Ahora, estas no son todas las normas financieras que aparecen en las Escrituras. Para darles un ejemplo de cómo sería todo el proceso de oración, ¿sí? Hablar con Dios y Dios me muestra en su palabra, e ir revisando todo este tipo de cosas. Como dije al comienzo, este mismo proceso debe vivirlo el esposo que ve que su esposa no le camina muy bien. Debe vivirlo el padre, ve que sus hijos se le están saliendo como cachos por ahí, no hacen caso y cola. Sí, como burritos. Es el mismo proceso. ¿Qué estoy haciendo yo? No es simple, Señor, componga. Porque si yo no cambio mis pecados y Señor, componga, ¿cómo así que componga? Eso no me hace ningún bien. Entonces la oración verdaderamente es eso. Y de eso se trata, orar sin cesar. Es todo el tiempo respecto de todas las áreas de mi vida, yo debo escuchar. Supongamos que usted hace todo lo que Dios dice en el área financiera y sigue económicamente apretado. ¿Qué debe hacer? Pues volver a orar. Señor, ¿por qué no me das más si ya estoy juicioso en todo? Y de golpe el Señor le diga a usted, es que lo quiero misionero en el Amazonas, si le doy más, usted se me acomoda en Cali. Y a lo mejor Dios, sí, o le da muchísimo
Es que quiero que vaya por allá y se junten mucho con esos políticos y les comparta esa posición que yo te estoy dando, te sirve. Aún también hay que pensar, sí, en el destino y en lo que Dios quiere que hagamos para su obra. Ahora, lo que sí es cierto es que cuando oramos y ponemos en orden las cosas con Dios, vamos a experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ese continuo gozo, y esa claridad nos permitirá actuar con justicia en todo momento. Y eso es una bendición que absolutamente nadie nos puede quitar. Cuando uno aprende lo que Dios quiere que aprenda, ¿sí?, respecto de esto, por ejemplo, y uno hace lo correcto, va a terminar aprendiendo el contentamiento. Y si hay una riqueza valiosa, se llama contentamiento. Porque cuando usted tiene el contentamiento, usted se goza del caldito, usted se goza de las cosas más simples y se goza como si estuviera comiéndose mucho el plato de los platos. ¿Sí? Cuando hay contentamiento. Cuando no hay contentamiento, usted pueda que se goce de algunas cosas, pero siempre quiera más, y es la voracidad del mundo que consume a los hombres. Ahora, aunque este es todo un proceso que una persona debe vivir, quiero aclararles esto que es muy importante. No es necesario que una persona pase por todo ese proceso para que Dios le dé dinero. No. ¿Por qué? Porque una persona puede comenzar su vida cristiana y no saber nada. Y duda de Dios. Y de golpe le va a decirle a Dios, si tú eres real, pues dame un buen trabajo. Y ¡pum!, y le dan un trabajo espectacular. Aunque cometa muchos pecados financieros. ¿Por qué? Porque Dios responde de acuerdo a qué, a la madurez de la persona. A mí una vez llegó un discípulo nuevecitico con una novia que era como un diablo, la novia lo echó, sí, era como un diablo esa vieja. Entonces cuando lo echó yo dije, uy, qué bueno, pero él vino llorando. Ay, me echó, no sé qué, sí sé cuándo. Y yo no sentí de Dios decirle, amén, es una incrédula cachuda, su suegro era el diablo, gloria. No, no. El tipo estaba ahí que se moría de la pena de la noviecita que lo había echado. Yo le dije, oremos, Dios mío, permítele restaurar esta relación, que él vuelva con su novia. Sí, usted dirá, pero qué oración tan chueca, le está orando por una novia incrédula. Pues Dios respondió, ¿oyó? Dios respondió. Y él volvió con su novia, ¿sí? Y eso le permitió estar otro tiempito en la iglesia, ¿sí? Y luego cuando tenía como un poquito más de madurez, la novia vuelve, esa cachuda vuelve, se voló otra vez, pero él siguió. ¿Qué quiero decirles? Dios dice que nos trata, ¿sí?, a los bebés espirituales como ovejitas recién nacidas. Uno no puede coger y colocarle todas las normas. Usted quiere un matrimonio perfecto, a ver. No, poco a poco se va en eso. Pero la idea es que cada uno vaya orando. El punto es, sea honesto en su oración. Sea honesto. Si yo cojo y veo a Pablo que él, Señor, quisiera ser maldito con tal de que salvaran a los demás, yo digo, no, yo no oro así. Pero es una oración bíblica y correcta, y a mí qué me importa, yo no he llegado allí. Yo oro desde donde yo estoy. El punto es que no seamos tercos con lo que Dios nos dice, ¿sí? Porque si Dios ve que usted realmente, ¿sí?, no tiene fe, no tiene conocimiento, vea, así está haciendo muchas cosas mal, Dios le da mucha plata, por decir algo, ¿sí? Pero Dios a la final siempre va a querer, ¿sí?, comenzar a enderezarte. Y entonces yo entendí y comencé a decirle a los discípulos, sí, todavía a algunos les digo, cuando comienzan la vida cristiana les digo, aproveche. Me dicen, ¿cómo así? Le digo, sí, pídale a Dios lo que quiera. ¿Sí? Porque sé que cuando pasa el tiempo ya Dios no responde esas cosas. Uy, Señor, quiero tal cosa. Uy, quiero tal cosa. Entonces, a través de la respuesta, la persona dice, Dios es real. Pero luego Dios comienza a hablarte. Ojo con esto. ¿Sí? Y no parábolas, y entonces Dios comienza, ¿sí?, a usar aquellas cosas que amamos para llevarnos a amarlo a Él y a amar el programa que Él tiene con nosotros. Entonces, listo, usted la tiene clara. Vea con misericordia, con paciencia. Dice la escritura Lucas 12:47, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes.
O sea, el trato de Dios financiero a una persona que ya ha escuchado mucho tiempo las normas no es igual a aquel que no sabe nada. Mas el que sin conocer le hizo cosas dignas de azote será azotado poco, porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Y podemos ver un ejemplo claro en Moisés. Era el hombre más manso de la tierra, pero le dio piedra, vació al pueblo y le dijo, usted no entra a la tierra prometida. Y uno diría, después de todo lo que hizo, pues sí, Dios le dio mucho, Dios esperaba mucho. Y igual pasa con nosotros. Ya conoce hartos principios y lo sigue violando. Bueno, es su vida, usted verá. Pero también dice la escritura, Isaías 40:10, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. O sea, es el cariño de Dios, entiende nuestra condición, comienza a darnos su palabra ante la cual debemos responder, ¿sí? Y debe llevarnos a ese proceso de estar revisando nuestra vida en todas las áreas. Solamente hablamos de esto. Podemos hablar de sexo, ¿sí? Podemos hablar de la educación de los hijos, o sea, podemos hablar de evangelización, de muchas cosas podemos hablar y vamos a encontrar que Dios ya hace tiempo respondió y dio las instrucciones para que en todas esas cosas nos vaya bien. El punto es que tenemos que escuchar la voz de Dios, tenemos que hablar con Él para entender qué nos falta de golpe aplicar y de esa manera sí seguir creciendo. El asunto es, no haga oraciones hipócritas. Yo recuerdo cuando hace muchos años me dijeron, tienes que tener discípulos, es una orden tener discípulos. A propósito, tienen que tener discípulos, ¿no? Quiero hacer una lista de los que están dispuestos a tener grupo de oración en su casa para comenzar este año a insistir otra vez con los grupitos de oración. Cuando me dijeron que tenía que tener discípulos, yo dije, Dios mío, dame discípulos. Señor, yo no quiero discípulos. Y si yo no quería discípulos, ¿cómo le dice que me diera discípulos? Entonces yo dije, no, Señor, qué pena. Tú sabes que yo no quiero discípulos, ¿para qué? O sea, es que ni hipócrita, que tú lo sabes todo. ¿Sabes qué, Señor? Que me den ganas de tener discípulos. ¿Y cómo me dieron las ganas de tener discípulos? Me tuvo como 2 años y yo no cogía nada. Evangelizaba y di todo y nunca lograba tener un bendito discípulo. Y cuando salí de misionero, los discípulos me duraban 3 reuniones. A la tercera no volvían, quién sabe qué tenía. Sí, y fue un asunto que me llevó a apreciar y a tener deseos de tener discípulos. Luego me fui para el otro lado. Faltaba que mis discípulos me llamaran a decirme, ve, ¿de qué color me pongo los calzoncillos? Entonces me cogió mi pastor y me dijo, usted se le esconde a sus discípulos 1 mes. Y fue un trauma esconderme a mis discípulos 1 mes. Sí, en esa época no había los celulares y todo eso, era más fácil esconderse. Sí, pero era así, o sea, era tal mi deseo que me volví exagerado de estar encima de los discípulos y mejor yo a todo momento, en todo lugar. Sí, y ellos se volvieron dependientes de mí, no del Señor. Y entonces un pastor que tenía buen ojo me dijo, se me esconde 1 mes de sus discípulos. Y eran apenas 12 los que tenían, era todo el ministerio de jóvenes en Ibagué hace más o menos como 38 años. Y fue duro, pero poco a poco uno va aprendiendo, ¿sí? A entender, a equilibrarse, a hacer las cosas de manera correcta. Cuando ya descubra, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que cambiar en su vida? Porque si se dan cuenta, cuando Jesús nos enseña a orar, usted revisa la oración del Padre Nuestro y todas las peticiones son para Él. Venga a tu reino, hágase tu voluntad. Sí, para mí no hay nada. ¿Sí? Dame el pan para que yo pueda hacer lo que tú quieras. Sí, y cuidado con no perdonar, o sea, no hay nada para uno ahí, todo es para Él. Porque es que en la voluntad de Dios nosotros disfrutamos de su bendición. En nuestra voluntad nos perdemos. Bueno, o sea que la oración más que para cambiar situaciones, ¿es para qué? Cambiar corazones. Cuando ya entienda que es un proceso cambiar su corazón, entonces usted debe otra vez comenzar a orar para que Dios cambie su corazón, pero lo veremos la próxima semana. ¿Alguna pregunta? No. Qué bueno. Vamos a orar.